Amados hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos congrega hoy en su presencia nuevamente. Qué hermosa es la lectura que hoy San Pablo dirige a la comunidad de Corinto. En el capítulo 5 les dice: nosotros somos embajadores de Cristo, enviados de Cristo. Cuando nosotros les hablamos de Dios, es Dios mismo el que les está hablando. Por eso, en nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Este es el más poderoso y el primer llamado del tiempo de la Cuaresma. Reconcíliate con Dios. Que en tu corazón cese el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, la envidia, todo lo que no agrada a Dios. Y si no te recuerdo aquellas palabras de Jesús: no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que cumple mi palabra. La palabra de Dios hoy te dice: reconcíliate con Dios, vuelve a Dios, vuelve a la fe, vuelve a la vida sacramental. ¿Cuánta gente tiene muchos años de no hacer una buena confesión? La Cuaresma es el tiempo propicio para la reconciliación con Dios, que debe ser también con los hermanos. Porque dice San Juan que miente quien dice que ama a Dios si no ama a su prójimo. Miente también quien dice que está reconciliado con Dios si no está reconciliado con sus hermanos, si tiene enemistades y pleitos, resentimientos y odios con sus hermanos. Luego dice San Pablo: recuerden que aquel que nunca pecó, que aquel que fue intachable y puro, este es Jesucristo. Dios permitió que fuera hecho pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios. Sí, hermanos, solo unidos a la pasión de Cristo, nuestras miserias humanas, nuestros sacrificios y esfuerzos se vuelven motivo de salvación. Por eso vuelvo a recordar hoy a los enfermos que me ven, que es fundamental que unan su dolor, su enfermedad, a la pasión del Señor, para que se vuelva redentora para ellos mismos y para aquellos por quienes la aplican: la iglesia, sus familiares y sus amigos, los pobres pecadores. Dice hoy también San Pablo: somos colaboradores de Dios, y como Dios habla a través de nosotros, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Qué triste es cuando el anuncio del amor de Dios y del perdón misericordioso de Dios llega a nuestras vidas a través de nuestros oídos y no lo dejamos que dé fruto y no lo atesoramos como el más grande regalo de Dios. Qué maravilloso es San Pablo: no echemos en saco roto la gracia que Dios nos está dando. Hermanos y hermanas, ahora, dice San Pablo, es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Mientras vivimos, podemos todavía arrepentirnos. Mientras nos levantamos cada mañana y tomamos café, Dios nos da tiempo para que nos salvemos. Llegará un momento en el que nuestra nariz ya no respirará y nuestros ojos ya no se abrirán. Entonces será muy tarde. Ya no será el tiempo de la salvación.
Glorifica a Dios porque te levantaste hoy, porque estás en, porque Dios ha de celebrar una nueva Cuaresma y Semana Santa. Dice Pablo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de la salvación. Lo más bello que podríamos hacer este día es pedirle a Dios con humildad, dame la gracia de la salvación. Dame la gracia de saber unir mis miserias, dolores, penas, pruebas y debilidades y enfermedades y defectos a la pasión de tu Hijo, para poder obtener la vida eterna que comienza aquí y ahora. Por otra parte, ya hemos escuchado al formidable profeta de Dios. El profeta Joel es genial. En la primera lectura de hoy dice, todavía es tiempo. Vean, en perfecta sintonía con San Pablo y por supuesto con Dios. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón. Eso es lo que dice Dios. Esto es la conversión. Es volver a Dios. Pero no solo para una misa de un rato y seguir con la misma vida. O incluso, no solo para entrar en un confesionario porque es Cuaresma, pero seguir tratando mal a los demás, siendo injustos, inmorales, opresores con los que están debajo de nosotros, maltratando, ofendiendo y haciendo llorar a los que deberíamos amar. Dios te dice hoy, vuélvete a mí, pero de todo corazón. Y agrega el Señor, con ayunos, con lágrimas y con llanto. Mira, dice el Señor, que la penitencia que más me gusta no es la de los vestidos, es la del corazón. Porque siempre existe la tentación de tener una fe ritualista. Hacemos muchas cosas exteriores, pero el corazón no cambia. Dios dice, no. A Dios no le agrada que solo rasques tus vestidos y llores y te pongas ceniza en la cabeza, pero tu corazón siga duro, igual. No. Vuélvanse al Señor, nuestro Dios, porque Él es compasivo y misericordioso. Hermanos y hermanas, una de las cosas más difíciles que hay es tomar la decisión de cambiar la propia vida. Somos frágiles, somos débiles, nos encanta el pecado porque está prohibido. ¿Cómo disfruta un hombre que está alejado de Dios? De la sensualidad, de la lujuria, de la impureza, del robo, de la venganza. El mundo ha acuñado frases que no son de Dios. Por ejemplo, la venganza es dulce. Esto viene del demonio, no de Dios. Como ella me lo hizo, yo también se lo haré. Me fue infiel, yo seré infiel. Esto no viene de Dios. Esto viene del infierno que te mata. Hoy te dice Dios, yo soy compasivo y misericordioso. No obedezcas al mundo que te invita a ser un hombre o una mujer vengativo. No escuches al mundo que te invita a no olvidar el mal hecho y a odiar. Tú parécete a mí, dice Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Perdonen, amen al enemigo. Ora por el que te calumnia. Di un Ave María por aquel que ha destruido tu familia y tu matrimonio. Esto es a lo que hoy Dios nos invita. Y si tú me preguntas, ¿y yo por qué debo cambiar mi vida? Es tan difícil cambiar la vida. Yo te diré, porque Dios te ama, porque Dios quiere tu salvación eterna, porque Dios quiere tu felicidad.
Una vez me dijo un señor: Monseñor, yo ya no me confieso ni voy a misa porque soy débil, porque soy un pobre pecador, porque siempre caigo en mis pecados por más que me esfuerzo. Naturalmente, esto es cierto. Estamos revestidos de una naturaleza que tiende a la carne. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Tenemos una naturaleza de polvo. Somos frágiles, quebradizos. La pandemia vino a recordarnos que no somos eternos, que no somos dioses, que somos pasajeros, que un virus tan pequeño destruye los más grandes sueños y proyectos. Vino a recordarnos que solo Dios es Dios y nosotros pobres criaturas. Pero por lo mismo, no olvides que Dios es tu Dios y es un Dios de infinita misericordia. Que el que ha pecado no tenga miedo de la misericordia de Dios. Que el que ha caído, por bajo que haya caído, no tenga miedo de volver a la confesión. Que el que le ha fallado a Dios en su matrimonio, en su hogar o en su familia, en su trabajo, en sus estudios, que no diga: mi pecado es grande, Dios no me va a perdonar. Es el error más grande que puedes cometer. La misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios es infinita. Jesús le dijo a Sor Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia: hija, di a mis sacerdotes que digan al mundo que todos los pecados de la humanidad son como una paja pequeña en el mar infinito de mi corazón, que es la Divina Misericordia. Dios te ama tanto que solo espera un signo de arrepentimiento. Solo espera de ti un gesto de humildad. He pecado. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando volvió al padre? Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. San Lucas lo describe de manera genial. No merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre hizo fiesta. Dios te ama y es misericordioso. Hace fiesta cuando tú vuelves a Él. Vuelve a Dios. Ya no vivas más tiempo lejos de Dios. No te conformes con un estilo de vida sin Dios, que es lo peor que puede pasar a un ser humano. Vivir sin Dios es morir, no es vivir. Solo viven los que tienen el coraje de doblar sus rodillas ante Cristo misericordioso. Es el atributo más grande de Dios, su infinita misericordia. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque Él es compasivo y misericordioso. Así dice hoy su palabra bendita. Dios es lento a la cólera, no se enoja fácilmente contigo, es rico en clemencia, se conmueve ante la desgracia. No hay desgracia más grande que el pecado mortal. Lo peor que te puede pasar en la vida no es tener cáncer ni el COVID-19. Lo peor que te puede pasar es vivir serenamente en pecado mortal. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. El pecado mata en silencio. Es un virus silencioso peor que la lepra, peor que el cáncer, peor que el COVID-19. Dice el Señor hoy que Él se conmueve ante la desgracia humana. Quizá Dios se arrepienta y se compadezca de nosotros y nos dé su bendición. Hermanos y hermanas, quiero terminar haciendo una alusión al Evangelio según San Mateo, que hoy ha mencionado tres cosas: la oración, la limosna
y el ayuno. Estos tres elementos son fundamentales para vivir una verdadera cuaresma. Tenemos que hablar con Dios, estar unidos a Dios. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Todavía hay hombres y mujeres que creen que sin orar pueden ser limpios, pueden ser puros, pueden ser fuertes ante la tentación. No es cierto. El que no ora es sumamente frágil al mal. El que no se une a Dios en la oración es presa fácil de la muerte, de la violencia y del odio. Hoy el Señor dice: cuando ores, habla conmigo. Esto es la oración. Y habla en privado conmigo. No ores como los hipócritas, que les gusta hacerlo solo donde hay mucha gente para que los vean. Esa oración no me agrada, porque lo que te preocupa no es unirte a mí, sino que te alaben los hombres. La verdadera oración no es la que aplauden los hombres, es la que agrada a Dios. Jesús solía subir a la montaña de noche, en la madrugada, cuando nadie lo veía, y ahí hablaba a su Padre Dios. También hoy dice Jesús: cuando des limosna, que no sepa la mano izquierda lo que ha hecho la derecha. O sea, no des para que te vean, no des para que te exalten, no des para que te aplaudan. Da por amor. Por amor. Mamá que va por las calles diciendo: les cuento a todos que me desvelé anoche cuidando a mis hijos pequeños. No le interesa. Les cuento a todos que tengo meses de no dormir con mi bebé porque está enfermo, que me desvelo dándole de comer. A una madre no le interesa, porque ama tanto al hijo de sus entrañas que se sacrifica por él. Por amor. El que obra por amor no hace publicidad. Cuando des limosna, da limosna por amor a Dios y a tu hermano al que le das, especialmente al más pobre, al que no tiene que comer y por causa del COVID no tiene empleo, al que tú sabes que la está pasando duro, que ha caído en desesperación y ya no tiene ganas de vivir. Da limosna al más pobre que tú. Comparte lo poco o mucho que Dios ha puesto en tus manos con el que no tiene nada. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te dará mucho más que eso, te dará la vida eterna. Da limosna sin miedo. ¿De qué te sirve acumular? Cuando Dios te llame, todo quedará aquí. Gánate el cielo con la limosna, especialmente al más pobre, al más enfermo, a la viuda, al abandonado, al que está tirado en la calle. No le doy limosna porque es bolo, no le doy limosna porque huele pega, no le doy limosna. Tú da limosna al pobre. Si él lo utiliza mal, es problema de él. Tú ayuda, pero especialmente a quien más lo necesite. Y finalmente, cuando ayunes, el ayuno agrada a Dios, porque es signo de violencia contra nosotros mismos. Es signo de un genuino esfuerzo para cambiar. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Es cierto, el que es capaz de renunciar a un pan con frijoles y a un café, será capaz de renunciar a un almuerzo o a una cena. El que no es capaz de renunciar ni a un café, no renunciará nunca a una tortilla con queso y aguacate. En las cosas pequeñas se nota el amor a Dios. El ayuno es algo tan pequeño porque todo el tiempo estamos comiendo.
tal vez no muy bien, pero Dios es bueno y siempre nos da que comer, aunque sea tortillita con pan y café. Pero cuando renunciamos a no comer un tiempo de comida, ¿cómo sufrimos? Sufrimos porque somos egoístas, porque nos gusta la comodidad. No nos gusta sufrir, no nos gusta renunciar, no nos gusta el sacrificio. Y el ayuno es un sacrificio para purificarnos y ser mejores, para decirle al demonio: tú eres el padre del placer, de la gula, pero Dios es el padre del amor, de la renuncia, de la cruz y de la sencillez. El ayuno es necesario en nuestra vida. La iglesia nos recuerda que el ayuno obliga a todas las personas mayores de 14 años y menores de 60 años. Entre los 14 y los 50 años ayunamos. Los que tienen menos de 14 años y más de 60 no les obliga el ayuno por edad y por salud. Pero en el tiempo de la pandemia, todos los que están enfermos y graves, no importa la edad, no están obligados a ayunar. En el tiempo de la pandemia, los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras que no duermen cuidando a los pacientes, no deben ayudar, se nos van a desmayar. ¿Y quién va a cuidar a los enfermos? El ayuno es para aquellos que pueden hacerlo y que deben hacerlo. Es tan importante recordar las palabras de Jesús. Hay demonios que solo se vencen con la oración y con el ayuno. El sacrificio y la cruz al demonio y al mal. Hermanos y hermanas, hoy la ceniza será impuesta de una forma distinta que todos los años. Por el tema COVID, no conviene hacer la cruz en la frente de ustedes por el contacto y la contaminación del virus. Por eso la iglesia nos ha propuesto un rito distinto. El sacerdote, que es lo que yo haré cuando termine la homilía, bendeciré las cenizas, las rociaré con agua bendita. Después de eso, me pondré la mascarilla y pronunciaré una sola vez la fórmula de la imposición de la ceniza, que pueden ser dos. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O bien, conviértete y cree en el Evangelio. Inmediatamente después ustedes se acercarán como lo hacen para recibir la Sagrada Comunión. Y sin tener contacto físico con ustedes, derramaré un poco de ceniza en sus cabezas en silencio. Yo no diré nada, ni ustedes dirán nada. Mientras el coro entonará cantos apropiados a la reflexión. Después de la ceniza volveremos a nuestros lugares y meditaremos en lo que significa que somos polvo, que somos frágiles, que un día moriremos, que hay que darle cuenta a Dios. Vamos a meditar en esos momentos que son un privilegio de Dios. Nuestros pecados, le vamos a pedir perdón a Dios, la gracia de un sincero arrepentimiento y de un cambio de vida. Reconcíliense con Dios, ha dicho hoy la palabra. También es bueno que les recuerde que, como dice la iglesia en normas particulares para el tiempo de la pandemia, el obispo y el clero toman las mejores decisiones apropiadas a la diócesis. La propagación del virus está fuerte. Tenemos que cuidar a nuestros enfermos con enfermedades crónicas, a los adultos mayores y niños. No vemos prudente tener procesiones masivas, no conviene. Yo sé que mucha gente no se siente bien porque quisiera hacer el Vía Crucis en la calle, como siempre se ha hecho todos los viernes de Cuaresma, pero no es prudente hacerlo. Ah, monseñor, pero los estadios se llenan. Sí, porque gente imprudente
porque no se cuida ni cuidan los demás. Monseñor, pero los bancos están llenos y los supermercados. Nosotros no procedamos por lo que hacen los demás, procedamos por lo que es correcto hacer. Por eso es que quiero invitar a la diócesis a escuchar la voz de sus pastores, de sus párrocos. Cuando ellos les digan que no habrá procesión, no se enojen con ellos. Es un acuerdo que hemos tomado el obispo y los sacerdotes de cuidarlos a ustedes, de cuidar a nuestro pueblo. Las procesiones se harán al interior de los templos, guardando la distancia. Solo se movilizará un grupo pequeño y los demás desde sus lugares escucharán en parlantes o en pantallas, según las posibilidades de cada diócesis, la realización del Santo Vía Crucis, por lo que se refiere a los Viernes Santos. Es temporal. Cuando esta situación mejore, volveremos todos a las calles a manifestar nuestra fe como peregrinos de la esperanza, a vivir nuestra vida de amor a Dios. Hermanos y hermanas, ha llegado el miércoles de ceniza. Hoy inician los 40 días, eso significa cuaresma. 40 días, como el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto y como Jesús estuvo 40 días en el desierto orando. También nosotros hoy entramos en 40 días en los que vamos a trabajar duro para ser mejores esposos y esposas, mejores hijos, mejores sacerdotes y religiosas y religiosos, mejores fieles. Ahora, en silencio, vamos a participar de este momento tan bello de la imposición de la ceniza. Dios sea bendecido, Dios sea glorificado por esta cuaresma que nos permite volver a vivir. Que la infinita misericordia de Dios se derrame en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así sea.